Aleluya. Dios les bendiga a todos aquellos que en esta hora, en este tiempo, se están conectando por este medio. Les deseamos las más ricas y abundantes bendiciones para usted. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor permitiéndonos tanto dar su palabra como poderla recibir. Quiero que antes de empezar este tiempo discipulado, me acompañe en una corta oración y que sea el Señor a través de su Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento, permitiendo que recibamos el rema de su palabra, porque es por ello que estamos aquí, con el único deseo de conocerle más a Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero darte gracias por este tiempo, Dios, amado Rey. Lo colocamos delante de ti, Señor, que seas tú obrando, que seas tú, Padre, hablando a los corazones, a las vidas de todos aquellos, Dios, Padre, que en fe, Padre, están escuchando esta palabra, Padre, en este tiempo. Sabemos, Señor, Padre, que lo hacen creyendo con todo su corazón que tú les puedes hablar, Señor. Padre, yo te pido, por eso háblales, Señor, háblales, abre, Señor, Padre, el entendimiento, ábrenos, Señor, las profundidades de tus escrituras, Señor, para poder, amado mío, recibir, Padre, esas bendiciones maravillosas que están ahí, esos tesoros ocultos en tu palabra, Señor, que quieres revelarlas a tus hijos, Señor Padre bendito Dios, y a todo aquel, Señor, a quien tú quieras extender esta misericordia. Padre bendito Dios, que esta palabra, Señor Padre bendito Dios, dé ese fruto al 100% en nuestros corazones, para la gloria y honra de tu nombre. Que descienda, Señor, esta palabra con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que cumpla el propósito para el cual tú la envías hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Bueno, venimos hablando en estos tiempos de discipulado acerca del mensaje que el Señor trae a las iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Decíamos que es importante entender, ¿cuál es ese mensaje ahí que no solamente trajo a estas iglesias en este tiempo, sino para la iglesia hoy? Porque sabemos que estas iglesias definitivamente son una figura de aquella iglesia del presente, esa iglesia de los últimos tiempos. Acuérdense que estas iglesias se nombran en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Entonces, creo con todo mi corazón que ahí el Señor nos va a hablar y desea que entendamos esos mensajes, porque como también lo hemos hablado, es como si fuera un examen que el Señor pasa a las iglesias y como que les dice qué cosas tienen que mejorar, qué cosas hay que cambiar, qué cosas tienen que tener mucho cuidado. Entonces eso lo tendríamos que recibir nosotros para poder calificar como aquella iglesia amada que se va con el Señor, ¿sí? Y bueno, hoy le tocó el turno ya a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Esta iglesia de Filadelfia, que hablando de la amada, pues Filadelfia es de las iglesias que definitivamente nos representa una iglesia que se preparó, que alcanzó un nivel, o que iba en pos de ello, alcanzando un nivel para poder tener ese privilegio de irse con el Señor, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar. Solamente por repaso, pues le voy a nombrar solamente las iglesias que hemos estudiado, que si usted no las ha mirado, pues ahí en la página de nuestra iglesia, ahí de la amada, usted puede mirar los videos, ahí desglosamos cada una, con la ayuda del Espíritu Santo que nos trae esta revelación. Entonces vimos de la iglesia de Éfeso que principalmente fue el primer amor, ¿sí? Entonces miramos el amor como el principio de todo. Es tremendo porque con el amor se inicia y con el amor terminamos, porque dice la palabra de Dios que ahora están la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor, porque algún día ya la fe, la esperanza pues serán consumadas. Y ahí cuando estemos ya con el Señor, pues ya habremos alcanzado aquella esperanza en la cual depositábamos nuestra fe. Pero el amor va a continuar siempre. Y el amor tiene que ser el motor todo el tiempo. Entonces por eso hablamos de la iglesia de Éfeso, que no se puede dejar su primer amor. No podemos dejar el amor ferviente al Señor en todo lo que hacemos, definitivamente. Iglesia de Esmirna, decíamos acerca de aquellos que temían a la muerte.
¿sí? Que algunos iban a ser encarcelados, ¿sí? Pero el Señor los anima para que siguieran adelante. Sabemos que hay cárceles, hay prisiones, hay momentos de angustia en los cuales es necesario pasarlos, vivirlos, pero ahí también es probado nuestro corazón. Y no temerle a la muerte, porque la palabra de Dios dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Nada se ha salido de las manos poderosas de Dios. Veíamos también la iglesia de Pérgamo. En el caso de la iglesia de Pérgamo decíamos que tenía problemas con las falsas doctrinas. Esa era la situación con Pérgamo, ¿sí? Que Dios le reprende y los lleva a que se arrepientan, ¿sí? Porque dice que de lo contrario pelearía contra ellos con la espada de su boca, ¿sí? Entonces miremos cómo la doctrina es muy importante tenerla clara. A veces no se le coloca mucha atención a este punto de la doctrina, pero es muy necesario que la iglesia sea adoctrinada, que la iglesia tenga su tiempo de enseñanza de doctrina, porque ella puede llevar a desviar a muchos si no están las bases fundamentales de la doctrina bien establecidas. Entonces cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia, puede llegar a desviar a algunos. Bueno, tenemos la iglesia la de Tiatira. Bueno, el problema con Tiatira era que toleraba a Jezabel, dice ahí la Biblia, que seducía a los ministros, a los siervos de Dios. Definitivamente miramos muchas facetas de esa Jezabel a que se refiere, y definitivamente tenemos que sacar todo eso de nuestro ser, primero de nuestro corazón, no aceptarlas, no aceptar esta influencia, no aceptar ese matriarcado, ¿sí? No aceptar todas aquellas cosas que esta Jezabel trae, ¿sí? También eso lo desglosamos bastante. Sí, porque dice que por lo tanto, si no se arrepienten, serían echados en el tiempo de tribulación. Entonces, mire que el Señor da una oportunidad. Dios a través de estos mensajes lo que nos lleva es a despertar para ver si nos arrepentimos y en algún momento hemos caído en esto, porque mire, hermano, estas iglesias eran tremendas. El mismo apóstol Juan, hermano, la estaba discipulando, y sin embargo, miremos cómo todas estas cosas habían venido como a querer contaminar la iglesia. Sin embargo, Dios por su misericordia, hermano, lleva al arrepentimiento, da oportunidades. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad para limpiarnos, una oportunidad para cambiar, una oportunidad para examinarnos, una oportunidad para hacer las cosas bien delante del Señor. Pero tenemos que oír la exhortación, tenemos que oír el mensaje, porque si no, decimos, sí, yo quiero cambiar, yo quiero estar bien delante de Dios, pero si no escuchamos en qué estamos fallando, pues vamos a seguir en las mismas, ¿no? No se puede. Por eso estamos pidiendo al Señor que nos hable a través de estos mensajes. Bueno, y tenemos la iglesia de Sardis, que fue la que vimos el jueves pasado. Dice que esta iglesia perdió la comunión con Dios, ¿sí? Y su corazón dejó de velar porque se durmió en la fama, ¿sí? Hablamos, dice que porque hablamos del nombre, ¿sí? Fama, que tenía conocimiento, pero miremos y ahí analizamos un poco acerca de lo que significaba la fama o el reconocimiento de un nombre, el hacer conocer el nombre, ¿sí? Porque ella decía que hacía reconocer su nombre. Entonces, ahí nos está hablando también de aquellas cosas que tendríamos que cuidarnos en relación a la fama, porque Dios exalta a sus siervos, Dios exalta a aquellos que le honran, eso la Biblia lo dice claramente, ¿sí? Pero tenemos que pedirle al Señor que guarde nuestro corazón en todo momento que el Señor te permita tener una prosperidad, ¿sí? Porque la fama también puede ser esa prosperidad que Dios te permite tener, a veces poder tener un mejor puesto, a veces poder tener, bueno, qué sé yo, aquellas bendiciones que Dios nos da, pero que nuestro corazón siga siendo humilde y siga reconociendo que todo viene de Él, amén, para no apartarnos. Bueno, ahora sí, pasemos mirando ahora esta iglesia de Filadelfia, con la ayuda del Señor. Ahí entonces, usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Apocalipsis 3, 7. Yo le voy a leer aquí la Biblia de las Américas. Mire cómo dice ahí, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Bueno, y ahí empieza el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Entonces, miremos, comenzando, que el Señor a esta iglesia se presenta primero Él como el santo y el verdadero, ¿sí?
Esta iglesia es la que tenía que retener lo bueno, ¿sí? Más adelante lo vamos a mirar, ¿sí? Porque es la iglesia que va a ser parte de esa parucía. Notemos que él dice santo y verdadero, porque lo que quiere es que busquemos la paz y la santidad, ¿sí? Que seamos, hermano, íntegros. Aquí lo primero es ser íntegro, que haya un verdadero testimonio, si se puede decir así. Por eso él dice el santo y el verdadero. Aquí lo primero es la santidad, ¿sí? Y después dice ser fiel con su palabra. Aprendamos a ser, hermano, veraces con lo que hablamos, a que lo que hablamos, hermano, se cumpla en nuestra forma de vida. Que si decimos, hermano, que Dios es amor, pues que verdaderamente seamos también amor para con los demás, ¿sí? Pero a veces, hermano, mucha gente habla de amor y habla de hermano y todavía con odio, resentimientos, mal habla del prójimo. Entonces no hay algo verdadero ahí. Entonces, inicia el Señor en esta presentación mostrándose que como el santo y verdadero. Entonces, esta iglesia Filadelfia dice en el diccionario Hitchcock, que es un diccionario de nombres bíblicos, dice que lo que significa es amor de un hermano o el amor de los hermanos, cariño fraternal o amor fraternal. Esos son como los significados que tiene esta palabra Filadelfia. Entonces, mire, interesante porque acuérdense que una de las cosas que se le recalcó a la primera iglesia era que había perdido el primer amor. Pero esta iglesia dice, hermano, estaba ahí en ese amor fraternal, en ese amor. Había una llama de amor. Eso es lo que la Biblia pues, nos quiere referir a este nombre Filadelfia, ¿sí? Mire que también dice que se traduce del griego Filadelfia, es la palabra griega 5361. Creo que esa es la palabra que se utiliza en el griego. Dice que se deriva de Filadelfos, que a su vez se compone de dos palabras. Una es filos y otra es adelfos. Filos es querer a un amigo, afecto, amigable, dice que amado, querido, amistoso. Habla de un amor, habla de una fidelidad, digamos, en cuanto al sentir del querer. Y adelfos quiere significar un hermano o alguien cercano o remoto, dice. La primera es la palabra 5384 y la segunda es la 80. ¿Sí? Si ustedes de los que anotan, bueno, ahí le doy el dato de las palabras. Entonces, se caracterizaba ¿por qué? Por el cariño y el amor hacia los hermanos, cariño y amor hacia la familia, ¿sí? ¿Cuánto no vemos a veces en algunas familias aquel amor familiar, aquel amor que las familias expresan? A veces cuando se reúnen, a veces incluso, hermano, cuántas películas a veces uno no ve de amor entre hermanos, entre padres, hijos, entre aquellas familias, hermano, ese amor tan entrañable que les tocó pasar cosas duras, difíciles, pero ahí estuvieron. Y mire, esto le agrada a Dios. Esto le agrada al Señor porque Dios desea que ese tipo de amor, hermano, rebose en nosotros. Que nosotros tengamos ese tipo de amor, no solamente para una familia, digamos, sanguínea, sino una familia espiritual que Él nos ha dado. Así como Dios te dio un padre, te dio unos hermanos, a los que, pues, gloria a Dios, Dios nos dio el privilegio de tener esos hermanos, de tener esos padres. Asimismo, Dios también nos dio una familia espiritual, nos dio unos hermanos, unos padres espirituales, los cuales pues debemos también ofrecerles ese mismo amor, esa misma fidelidad, ese mismo cariño, esa misma expresión de amor, ¿sí? Entonces, así mismo tendríamos que ser nosotros. Esa es la primera enseñanza que comenzamos a ver con el solo nombre Filadelfia, ¿sí? Tendría que haber un amor genuino en nosotros. Entonces, Filadelfia, como le decía ahorita en un principio, representa ¿qué? A la iglesia que será arrebatada, a una iglesia arrebatada por el Señor, ¿sí? En la parucía. ¿Por qué? Porque tuvieron ese cariño, ese amor, esa amistad entre los miembros. Hubo una fidelidad en ese amor, ¿sí? Entonces ahorita vámonos ahí al verso, al mismo verso 7.
Ya hablamos de lo santo y verdadero y de lo que significaba Filadelfia. Ahora vámonos a la llave de David. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 3.7, vemos ahí, dice, el que tiene la llave de David. Tiene la llave de David. ¿Sí? Entonces, ahí hay un misterio tremendo, ahí que el Señor nos ayude a entenderlo. Porque entonces diríamos, ¿cuál es esta llave de David? ¿A qué se referirá esa llave? ¿Sí? Porque a veces no se ve como tan claro en la Biblia a qué se refiere esa llave. ¿Sí? Pero entonces tendríamos que mirar primero a David. ¿Quién era David? Y David era de acuerdo a lo que dice la Biblia, alguien que tenía el corazón conforme a Dios. David era un adorador. David era el dulce cantor de Israel, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces ahí lo primero es que diría que la llave, al que se le entrega la llave de David, definitivamente es a aquellos que tienen un corazón conforme al Señor. ¿Sí? Así como encontramos ahí en el libro de Primera de Samuel. ¿Sí? Porque dice la Biblia en 1 Samuel 16:7 que lo que el hombre mira, pues no es lo mismo que mira a Dios. Porque Dios dice, mira el corazón, el hombre mira la apariencia. Entonces, una de las cosas que Dios definitivamente mira en la iglesia, hermano, es el corazón. Mucho podríamos aparentar. Hay iglesias que podrían aparentar y creyentes, porque cuando hablo de iglesia no estoy hablando únicamente del lugar físico, sino de las personas. Las personas podrían aparentar mucho, hermano, pero definitivamente Dios es el que mira el corazón. Porque cuando el Señor le llama a Samuel y le dice que iba a ungir a David, le muestra, hermano, a quién iba él a ungir, pero no de acuerdo a lo que Samuel consideraba, sino de acuerdo a lo que Dios miraba. Y Dios veía en el corazón de David un corazón, hermano, conforme a él. Mientras que los otros, de pronto, aunque de buena apariencia, aunque muy altos, aunque muy grandes, aunque lo que fuera, pero Dios esto, hermano, no se deja deslumbrar por esto, sino que Dios mira es el corazón. Entonces, una de las cosas, hermano, que tendríamos que mirar es, hermano, por eso lo comenzamos cuando el Señor se presenta, como dice, el santo y el verdadero. Tenemos que ser sinceros, hermano. Aquí no se trata de aparentar delante de un pastor, aparentar delante de unos hermanos, aparentar delante de una familia. Mira, hermano, aquí se trata de ser íntegros en todo momento. Se trata de que en todo lugar, en nuestra casa, ¿sí?, sea nuestro comportamiento acorde con lo que hablamos. ¿Sí? Tendríamos que ser así. Entonces, ahí miramos de que el Señor unge entonces a David y miramos que entonces tendríamos que tener ese corazón conforme a pesar de que nadie nos vea, porque David cuando estaba pastoreando, pues ¿quién lo veía? Allá entre las ovejas, ahí no solamente él y el Señor, pero Dios sabía si él alimentaba a las ovejas, si él las cuidaba, si él tenía tiempo de oración con el Señor, si él le cantaba a Dios. ¿Eso quién lo iba a saber? Nadie. Solamente el Señor. Entonces, cuando estás tú sirviendo en la casa del Señor, a pesar de que no te vean, a pesar de que de pronto, hermano, nadie de pronto en el momento te agradeció, pero Dios está viendo todo. Dios ve tu tiempo en tu casa, Dios ve el comportamiento que tú tienes con tu familia, Dios mira lo que haces en tu trabajo, Dios mira lo que haces en la calle. Mire, Dios mira todo. Entonces tratemos de guardar esto. ¿Para qué? Para poder tener esa llave de David, hermano, que es la que se le da a esta iglesia. Dice que veíamos que entonces David no solamente tenía el corazón agradable al Señor, sino que era también un adorador. Entonces esta llave también nos representa la verdadera adoración y la verdadera alabanza, porque David era adorador. David, hermano, él tenía esa revelación de cómo adorar al Padre, cómo darle esos cánticos, esa alabanza, ¿sí? Entonces esta misma llave, hermanos, nos conecta con Juan, que también tuvo esa visión allá a donde fue el llevado, subido, ¿sí? Porque él dice que él vio allá, hermano, 4 seres vivientes, 24 ancianos que le cantaban a Dios, que entonaban unos cánticos al Señor, ¿sí? Entonces, él también vio la verdadera adoración.
¿sí? Pero entonces David, en el Antiguo Testamento, hermano, él tuvo que haber tenido también como una visión de ese tipo de adoración, porque él estaba alineado con la adoración que Dios deseaba o anhelaba. Por eso él decía que era el dulce cantor de Israel. Por eso, hermano, la palabra nos muestra de que él conformó también un grupo de cantores. Por allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, nos muestra también de que él preparó, hermanos, un tabernáculo, que se conoció como el tabernáculo de David, ¿sí? Una tienda en la cual él llevó el arca, la presencia de Dios, ¿sí? Y preparó aquel lugar. No, ahí yo lo dejo, ahí en el primer libro de Crónicas 15, del 1 al 3, usted lo puede leer, ¿sí? No voy a extenderme mucho leyendo los versículos porque nos demoraríamos un poco. Yo lo que quiero dejarle ahí entendido es que David también lo hizo. David hizo un tabernáculo así, digamos, así como Moisés también cuando hizo un tabernáculo le fue mostrado a él cómo hacerlo. David, hermano, cuando hizo este tabernáculo tuvo que haber tenido una revelación. No pudo ser algo que él simplemente de solo sentir, él lo hizo así de esa forma. Porque si usted se da cuenta, hermano, el Señor era muy, ¿cómo decirlo? Muy estricto, detallado, con la forma como debe ser llevada la presencia de Él. ¿Sí? ¿Representada en qué? En el arca, porque recuerde que anterior a eso, antes de él llevarse el arca de la casa de Obed-Edom, allá se había dejado porque en un principio el arca no se había llevado bien. Y a raíz de esto, dice hermano, que incluso hubo ahí un siervo que murió. ¿Pero por qué? Porque no se estaba haciendo bien. Pero luego David, hermano, viene y lleva el arca a una tienda. No era el mismo tabernáculo de Moisés, era una tienda ahí donde él llevó y colocó el arca. Y esto, hermano, Dios, digamos, lo aprobó. Entonces yo digo, ¿no será que David, hermano, tuvo esa revelación también de cómo debía hacerlo? Porque mire, la misma Biblia, ahí en el libro de Amós, capítulo 9, 11, mire lo que dice el Señor. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto, hermano, nos muestra una aprobación de Dios con el tabernáculo que hizo David. Esto fue, hermano, Dios está diciendo no solamente que lo aprobó, sino que dice que lo va a volver a levantar. Así. Entonces, David, hermano, tenía una revelación acerca de la adoración, cómo debía hacerse. ¿Sí? Por esa razón vemos que él organizó también estas órdenes de cantores. Y mire que eran 24. 24 órdenes de cantores él estableció. Y Juan, en la revelación en Apocalipsis, dice que vio que 24 ancianos también allá cantando. Hermano, esto definitivamente no es que, qué coincidencia, no, esto definitivamente, hermano, hacía parte hermano, de una revelación, Esto hacía parte de una revelación que David tuvo. Y no solamente eso, sino que miremos que él también colocó 4 personas como cabeza de estos músicos, de estos cantores, que era Asaf, Emán y Jedutum, eran los más importantes que veíamos, pero también entre ellos aparecía Kenanías, que era como la cabeza a cargo del canto, ¿sí? Mientras que los otros también estaban a la cabeza, hermano, de todos estos músicos. Entonces, si vemos la representación de estos 4, serían como la representación de aquellos 4 seres vivientes que Juan también vio allá en el cielo, ¿sí? Elevándole estos cantos de adoración, alabanza al Señor. Entonces, hermano, pues aquí vemos que entonces, como consecuencia de tener ese corazón conforme al Señor, es que vamos a ser unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra, que aquellos adoradores son los que busca el Padre. Esta es la clave. Mire, hermanos, aquí no se trata de que el mejor adorador es el que tiene la voz, hermano, la voz más bonita, la voz más alta, que tenga timbre soprano. No, aquí definitivamente está hablando de aquellos que tienen el corazón conforme a Dios. Si tú tienes el corazón conforme a Dios,
no importa cómo es tu voz, no importa si entonas de pronto un poco desafinado, no importa. Dios, para Dios el canto más hermoso, más precioso, sale cuando hay un corazón conforme al de Él. Esto es lo que Dios está esperando en nosotros. Entonces, eh, esto es lo que la iglesia debe saber. ¿Sí? De nada sirve una iglesia donde se coloque al mejor eh, vocalista, llámelo así, desde el punto de vista musical, ahí a entonar cantos. Si el pueblo no ha entendido de que es del canto del corazón que debe salir, no es solamente qué bonito canta la persona que está ahí, no, sino nosotros somos los que tenemos que entonar esos cánticos. El Señor, mejor dicho, aquel que está cantando en la alabanza no es el que está representando a toda la iglesia ahí. Dios mira el canto de cada uno de nosotros. Ahora, en este tiempo, mire que es tremendo, porque en este tiempo que estamos viviendo esta cuarentena, es ahí donde el Señor está escuchando los cánticos de cada uno. Ahí ya no estamos siendo guiados por aquel músico, aquel cantante de pronto. O bueno, usted puede ser que coloque pistas o coloque canciones en su casa, pero ahí tú tienes que entonar las canciones, tú tienes con tu voz que cantarle al Señor. Y espero que usted lo haga en su casa, en su hogar. Espero que no necesite usted de un lugar para hacerlo, porque al fin y al cabo la iglesia es usted, donde usted esté, ahí está la iglesia. Su familia es iglesia. Todo ahí, su hogar, su casa, hágalo ahí como ese altar al Señor. Cántele al Señor. Eso es lo que, lo que nos representa ahí David y la llave. Mire, otra cosa que me parece interesante, porque en la Biblia, ¿sí? Veo a un personaje que es nombrado en relación a las llaves de David, ¿sí? Porque busqué y en la palabra algún otro dato acerca de estas llaves de David y encontré fue a un mayordomo, que era un mayordomo de un rey que llamaba Ezequías, se llamaba Eliakim, y dice que era hijo de Hilcías, y él aparece por allá en Isaías 22:20, y dice que a él se le dieron las llaves de David, que él las iba a llevar sobre sus hombros, ¿sí? Y esto me parecía interesante porque este Eliakim es figura de Cristo. Si vemos el contexto y si usted lee ahí Isaías 22:20 se va a dar cuenta de que es una figura del mismo Cristo. Y Eliakim significa Dios establece o Dios levanta. Ay, hermano, entonces es tremendo porque la llave de David lo que nos está abriendo es una puerta, hermano, a un arrebatamiento para irnos con el Señor. Y mire que Hilcías, que dice ahí la palabra que él era hijo de Hilcías, y Hilcías significa Jehová es mi porción. Entonces mire la puerta tan tremenda que abrimos, porque abrimos, hermano, una puerta para estar con el Señor, para irnos con Él. Él es nuestra herencia, Él es lo que esperamos. Nosotros no estamos, hermano, esforzándonos aquí en la tierra, o nuestro máximo esfuerzo, hermano, es por una ciudadanía celestial, no por una terrenal. Aquí no estamos, hermano, matándolos simplemente por una casa terrenal, no, hermano, la palabra nos muestra que nuestro esfuerzo y nuestra dedicación tendría que estar en una casa celestial, no terrenal. No estoy diciendo que no la tengan y que no se esfuerce por conseguirla, pero nuestro mayor esfuerzo tendría que estar en aquella casa celestial. La casa terrenal, hermano, qué bueno si usted la tiene, o qué bueno si se la van a dar, o qué bueno si la va a conseguir, pero pues una casa terrenal, hermano, al lado de una casa eterna, pues imagínese qué comparación tiene. Al fin y al cabo, hermano, como dicen por ahí popularmente, uno se muere y nada se lleva. Entonces, esa casa se quedará acá. Y quién sabe cuánto durará, en manos de quién van a quedar y si durará esa casa o no durará. Pero nuestra tarea, hermano, es esforzarnos para ser librados del juicio que viene sobre esta tierra. Tenemos que ser librados de ese juicio. Y ahí está el Señor, entonces nos dice, yo tengo la llave para que podamos salir de este sistema. Porque estamos ahorita en un sistema, necesitamos salir. Mire, esta situación, hermano, y todo lo que se viene ahora en adelante, no va a ser bueno. Desafortunadamente, a veces no quiero que se piense que uno es pesimista, sino que la palabra de Dios dice que las cosas, hermano, definitivamente que vienen sobre el mundo no van a ser las mejores.
Y aquí lo único es irnos, porque el hombre no va a solucionar nada. El hombre no va a poder solucionarlo. Los gobiernos no lo van a poder solucionar. Aquí la solución no está terrenalmente. La solución únicamente es abrir esa puerta llamada Cristo y podernos ir con Él para la gloria de su nombre. Entonces miremos algunas otras cosas de esta iglesia, Filadelfia. Miremos ahora el verso 8. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. ¿Sí? Aquí vamos a hablar un poco acerca de la fuerza. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Entonces la iglesia, esta iglesia de Filadelfia, mire que él también hacía obras. Acuérdense que lo hemos dicho en los mensajes anteriores. Las obras tienen que ser un resultado de la fe. No es un resultado de la salvación. No es que se hagan las obras para salvación, no. Las obras tienen que ser un resultado de la fe, en la salvación. De la salvación que recibimos por amor a esa salvación, por amor a aquello que el Señor hizo en nosotros. Respondemos con las obras. ¿Cuáles serían las obras? Las obras de justicia. Las obras de justicia que nos llama la palabra, como congregarnos, orar, buscar del Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia. Bueno, a medida que vamos creciendo en el Señor, pues Dios nos va enseñando, como cuando le alabas, cuando le adoras, cuando le das lo que le corresponde a Él, cuando le das ofrenda al Señor, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la palabra. Todo eso, hermano, eso son obras de justicia. Y eso viene como resultado del amor que tenemos por nuestro Señor, por nuestro Salvador, por aquel que nos dio la salvación. Entonces, en la iglesia lo hacía Filadelfia, ¿sí? Pero y dice ahí, el Señor ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bendito sea mi Dios, hermano, porque mira, toda puerta que te abre el Señor, eso nadie la va a poder cerrar. Si Dios la ha abierto, hermano, eso hay nadie. Mire Dios cómo le enfatiza. Dios como que dice, he abierto una bendición para ti. Pero dice ahí, aunque tienes poca fuerza. ¿Sí? Mire, es que aquí lo tremendo por eso es reconocer que, hermano, en nosotros no podemos hacer nada. Que nosotros, hermano, en nuestra humanidad somos débiles. Que nosotros en nuestra humanidad somos frágiles. Que definitivamente necesitamos al Señor. Mire, y hoy en día con lo que estamos viviendo, nuevamente vuelvo ahí a la carga, como diría el apóstol, es tremendo porque lo que está mostrando esta pandemia, hermano, es la debilidad del ser humano tan grande. Somos débiles, hermano, somos débiles. Un virus, mire todo el daño que hace. Mire cuánta gente, hermano, y cuántos no se vanaglorian en su fuerza, quizás como dice la Biblia, a veces los jóvenes en su juventud, en su fuerza, que porque son jóvenes, que podemos hacer esto, que extremos y todo eso, hermano, pero mire, hermano, ¿dónde queda la fuerza ahora? Escondiéndose, hermano, prácticamente de un virus, hermano, porque no se puede combatir. De nada sirve la fuerza, de nada sirve qué tan grande eres, de nada sirve, hermano, qué apariencia tienes. Aquí no sirve nada de eso, porque para todos, sin lugar a dudas, somos débiles delante de eso. Mire, hasta que no se cree una vacuna, dicen ahí las personas, y que esa vacuna puede tardar más de año y medio en crearse. Entonces, hermano, mire la preocupación de muchos hoy en día también, lleno de temores, de miedos. Sí, pero esto que muestra que somos débiles. Por eso, en este tiempo deberíamos estar, hermano, pidiéndole al Señor que nos ayude, que reconocemos nosotros que nosotros mismos no podemos, que si Él no nos ayuda, que si Él no nos guarda, que si Él no nos protege, hermano, vea, por mucho tapabocas, por muchos guantes que usemos, hermano, vea, por un descuido, por algo tan mínimo, hermano, como una moneda, ahí se puede transmitir un virus. Sí, hermano, porque dice que tiene uno que estarse lavando la mano todo el tiempo, pero mire, entre lapso y lapso, ¿qué puede pasar, hermano? Tantas cosas, tantos objetos que uno toca. A veces un hermano involuntariamente hasta se lleva las manos a la cara, se rasca, qué sé yo. Mire, hermano, solamente Dios nos puede guardar, solo Dios nos puede proteger. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude.
¿sí? Por eso el apóstol Pablo, allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 9, ¿sí? El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe qué es lo que decía Pablo realmente? Que gloria a Dios, hermano, que somos débiles, porque así dependemos más de Dios. Porque si nos la damos de que es por nosotros, no dependeríamos de Dios. ¿Cuánta gente a veces solamente su esperanza está en la economía, su esperanza a veces? Mire, cuánta gente la esperanza, hermano, de ellos y su vanagloria y su fuerza no estaba en el empleo que tenía o en el país donde vivía. Es que yo estoy viviendo en tal país, es que yo estoy aquí está la mejor economía, es que aquí está. Mire, hoy en día, hermano, hoy en día se golpearon todas las economías, hasta de las grandes potencias. Mire, hoy Estados Unidos, hermano, mirando las noticias, miremos la tasa de desempleo en Estados Unidos. Dice que va a ser de pronto una recesión que se va a hacer allá económica. Y bueno, y de ahí para abajo, pues imagínense, todos los países que se ven afectados por esta situación. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Entonces miremos que Dios nos mira como Él, hermano, como Él nos tiene en su propósito, como Él sabe lo que somos. Porque aquí recuerdo cuando a Gedeón le dijo varón esforzado y valiente, por allá en Jueces capítulo 6, usted lo puede leer, ¿sí? Pero él no había peleado todavía, él no había combatido. Pero Dios mira hacia el corazón de él, y Dios mira lo que hay en él, ¿sí? Entonces Dios a veces puede ser que nosotros no nos veamos como muy valientes, o que quizás no hayamos enfrentado a veces muchas otras cosas, pero Dios hoy nos llama valientes, Dios nos llama hoy esforzados, Dios nos dice que de esta situación vamos a salir triunfantes, que sigamos adelante, que nos esforcemos, que seamos valerosos, valientes, aferrémonos a la palabra de Él y saldremos victoriosos. Eso es lo que el Señor nos llama hoy, y así mismo tenemos que tomarlo, como que Dios es el que nos está diciendo eso, y si Dios lo dice, eso ahí, esa es la puerta que Él abre y nadie va a cerrar. Entonces creer, reconozcamos entonces ¿qué? Nuestra debilidad. Esta iglesia Filadelfia, esa tenía poca fuerza. A veces hay teólogos que también que han hecho comentarios acerca de este pasaje, y dice que a veces cuando dice que tenía poca fuerza es que parece ser que la iglesia era muy pequeña. Eso también puede ser uno de los significados que puede tener, y amén, es válido también. Porque a veces, mire, porque al fin y al cabo la fuerza viene de Dios. O sea que cuando dice que tienes poca fuerza, y era una iglesia que, mire, que a Dios le agradaba esta iglesia, y si dice que tenía poca fuerza, no se estaba refiriendo a la fuerza de Dios, ni a la fuerza que tenían para buscar al Señor, no, se refería a algo que humanamente se ve. Entonces, humanamente, cuando se ve una iglesia pequeña, entonces dicen, esta iglesia, no la ven pues como algo importante, a veces la menosprecian incluso. Mire qué tremendo, pero mire para el Señor cómo es. Dice, a pesar de que tienes poca fuerza, a pesar de que no sean muchos los miembros, mira lo fiel que eres. Mira que no has desmayado, mira que no te ha importado cuántos llegan o no llegan al culto, mira que ahí has seguido, ahí has perseverado, mira que a pesar de que no tienes muchos hermanitos ahí en la iglesia, pero sigues yendo ahí. Entonces yo miro tu fidelidad, miro que realmente no estás buscando un grupo de personas, miro que no estás buscando un club social, miro que no estás buscando, no, me estás buscando es a mí, porque el resto hay que más a buscar. Entonces, imagínense. Entonces eso es lo que Dios mira, esa fidelidad. No tienes poca fuerza, tienes poca fuerza. Entonces, bueno, ahí hermano teníamos que pedirle a Dios que nos siga mostrando ahí, hermano, que la necesidad de que seamos fieles ahí donde estamos, donde Dios se ha colocado. A pesar de que parezca que tiene poca fuerza, sigue fiel. Si Dios te ha colocado en ese lugar, sigue adelante. No desmayes, sigue adelante, que Dios está viendo. Quizás lo que el hombre no ve, pero Dios sí lo está viendo. Bueno, gloria a Dios. Sigamos ahí en la palabra.
Apocalipsis capítulo 3, verso 9, dice ahí la Biblia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire que en la iglesia anterior que vimos, también habían mirado que esta sinagoga de los judíos estaba influenciando. ¿Sí? Sinagoga de Satanás se llama, pero habíamos mirado de que esta sinagoga de Satanás era una sinagoga de judíos que se había ido degradando hasta volverse sinagoga de Satanás. ¿Sí? Y es tremendo porque dice que estaba integrada por personas que decían ser judíos, pero no lo son. Mire, y entonces esto definitivamente nos está hablando de una religión judaizante. Y mire cómo lo repite el Señor, hermano, no solamente una, dos veces. Ya miramos cuántas veces el Señor habla de este problema. Lo vemos también en el libro de los Hechos. Vemos cómo el Señor recalca este tipo de doctrinas que venían de unos que decían ser judíos. Miremos cómo viene aquí como a influenciar esta doctrina judaizante. Y esto, hermano, vuelvo y lo recalco nuevamente, porque esta religión judaizante es enemiga de la fe y es enemiga de la verdadera iglesia de Cristo. Pero hoy, desafortunadamente, vemos mucha contaminación de esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos que se están tratando de meter doctrinas judaizantes acerca de toda esta situación, de las costumbres judías, de la forma como los judíos hablan, de la forma como los judíos le llaman a Dios, de la forma como los judíos, hermano, en sus tradiciones se deben casar, cómo deben vestirse, cómo deben, cantidad de cosas, hermano, que vienen como contaminantes a la iglesia. Y quizás muchas iglesias hoy en día no han tomado toda esta doctrina, pero a veces comienzan a tomar pequeñas cosas que a la vez van contaminando, hermano. Mire, aquí usted puede ver en las prédicas que hemos hecho, quizás en varios, a veces he citado palabras del original, del hebreo, pero solamente con el fin de que podamos desglosar el significado de la palabra. Pero aquí, hermano, nadie está diciendo que usted tenga que seguir usando las palabras en hebreo, ni las palabras en griego, nada de eso. Solamente vamos al original porque las palabras en hebreo pues tienen varios significados y de acuerdo al contexto pues a veces los traductores tratan de darle el significado, pero a veces es bueno tener como una visión de todas las palabras que pueden llegar a significar, y por esa razón a veces lo citamos y yo le cito las palabras ahí para que lo pueda ver. Yo no le estoy diciendo que sea malo mirar el hebreo, que sea malo de pronto saber los significados o ir al original. Lo hacemos, sin lugar a dudas, pero no estamos estableciendo doctrinas judías. Dios nos libre. Ni fiestas, hermano, ni festividades, ni toda esa cosa. Entonces, a veces yo diría, ¿por qué será que tantas iglesias, hermanos, se ven como seducidas por caer en este tipo de doctrinas? Y es que a veces el conocimiento, a veces la gente se desborda mucho en querer conocer, y a veces van aceptando un tipo de doctrinas que lo que van a hacer es más, van a perjudicar más que lo que van a ayudar. Entonces hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando se adentra en esto. Mire que incluso si usted estudia, si quieres mirar un poco acerca de los escritos judíos, que a veces los judaizantes se basan, es en el Talmud. Y el Talmud, hermano, no es la Biblia. El Talmud son unos escritos que ellos han hecho como un tipo de libros en los que se escriben unas instrucciones rabínicas. Y ahí del Talmud, de ahí para adelante, ahí donde van a desglosar todo su pensamiento. Hermano, y este Talmud, hermano, dice tremendas blasfemias también, dice cosas equivocadas. Sí, por ahí por encimita, hermano, uno puede darse cuenta. Ahí usted puede colocar, si quiere, mirar por encimita, hermano, algunas blasfemias del Talmud, y ahí va a encontrar, hermano, cosas que
hermano, no son correctas. Incluso el mismo Señor Jesús desconociendo, hermano, la divinidad de Cristo. Y esto, hermano, es una herejía definitivamente. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pues, eso no es. Entonces, la iglesia, hermano, si se deja seducir por estos conocimientos, puede venir a adoptar cosas que incluso pueden llegar a la blasfemia. Entonces, que Dios nos ayude. Pero mira, ahí dice, luego, haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, la exaltación de los santos, hermano, es la humillación del enemigo. Sí, hermano, porque cuando dice ahí, hermano, que yo voy a venir, que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, hermano, la peor humillación, la peor humillación que puede tener alguien, hermano, que mal habló de otro, es que, hermano, a la final salga mostrando la realidad de que ese hermano estaba respaldado por Dios y de que el otro hermano quedó bien mal. Como cuando aquellos hombres mal hablaban de Jesús allá en el libro de los Hechos y decían ahí en el Evangelio, decía, hermano, ahí ellos que no, que este que iba a ser el Mesías, que este no va a ser, hermano, y ahí hubo uno que se levantó y dijo, bueno, ¿y qué tal si él sí es? Y nosotros estamos yendo en contra de ellos. Hermano, y yo creo que esto es la peor humillación que tuvieron, fue haber, hermano, testificado, hermano, que Cristo resucitó, que Cristo sí era el Mesías. Pero a veces, hermano, a veces hay gente que ni aún así reconocen su error, ni aún así lo reconocen. La Biblia ahí es clara, dice ahí que estos van a ser humillados. Estos van a ser humillados porque fueron enemigos de la iglesia, ¿sí? Por eso en Mateo 23:12 el Señor dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces hay momentos en que nosotros, dentro de este amor a las almas, tenemos que callar. A veces tenemos que humillarnos. Como decíamos ahora, reconocer primero pues que nosotros sin el Señor no somos nada. Que realmente por nosotros, hermano, no podemos hacer nada. Que sea Dios ayudándonos a mantener la humildad en nuestro corazón. Gloria a Dios. El ser humildes solamente lo vamos a lograr teniendo un corazón lleno del amor de Dios. Así como estaba Filadelfia, el amor fraternal. Mientras tengamos amor a Dios, mientras tengamos amor a los hermanos, vamos a tener todo el deseo. Mire, es que el amor lleva al servicio y el servicio nos representa una humillación. Entonces, si hay amor, uno con amor sirve. El amor te lleva a servir. Cuando tú amas a alguien, tú por ese alguien haces cosas que no te va a importar el esfuerzo que tengas que hacer, lo vas a hacer porque amas. Entonces el amor por eso tiene que ser el motor de todo. Bueno, sigamos ahí. Señor, ayúdanos, Padre. A ver, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, ya vamos en el verso 10. Mire aquí lo que dice la palabra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ay, bendito Dios. Para probar a los que moran sobre la tierra. Mire aquí la fidelidad de una iglesia que guardó la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que esa fidelidad lleva ¿a qué? A que la iglesia sea guardada de la hora de la prueba, sea guardada de la tribulación. Por eso es ilógico pensar que la iglesia va a pasar por tribulación, o la iglesia amada, pues, o a esta iglesia vencedora, porque acuérdense que habían 7 iglesias, pero aquí esta iglesia que representa la iglesia vencedora de la gran iglesia, porque si decíamos que, si podemos decir que estas 7 iglesias serían la iglesia plena de Cristo en el mundo, pero de esta iglesia plena de Cristo en el mundo, solamente una parte es la que va a ser, ¿qué? Librada de la prueba que va a venir sobre este mundo. Mire que va a venir una prueba, pero dice que así como has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces, si yo guardo la palabra de la paciencia, como dice ahí, hermano, la Biblia, vamos a ser guardados de la prueba. Y al ser guardados de la prueba es que no vamos a vivir esa prueba. Que Dios como que nos saca. ¿Para qué? Para que no veamos eso. Entonces, ahí yo creo que ese verso es claro.
no daría sin lugar a dudas de que la iglesia amada es arrebatada, quitada y no va a haber tribulación. Aunque hay muchos que piensan que van a haber tribulación, hay otros que dicen que sí, que hay que pasar, bueno, ya cada quien que piense lo que quiera. Yo solamente le estoy diciendo ahí que de acuerdo a ese pasaje yo veo que no vamos a vivir eso. Dice, y esa prueba va a venir sobre el mundo entero. Entonces, por eso, lo que yo le estoy diciendo, o lo que le dije hace un rato, definitivamente el mundo va a vivir una prueba, eso es innegable. Uno no es que quiera ser negativo, antes la palabra de Dios lo que nos quiere es despertar y decirnos, va a venir algo, prepárate para que no lo vivas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso el Señor decía, y dice en su palabra, que nuestra ciudadanía no es de aquí, porque nosotros no somos moradores de la tierra. Aquellos que hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Y aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Dios, nosotros pasamos a ser moradores de Sión. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Dice que nosotros ahora ya no moramos en el Sinaí, sino en el monte de Sión, ¿sí? Nosotros ya somos moradores de Sión, no de la tierra. ¿Por qué? Por eso, ¿pero qué? El que está solamente anclado aquí en la tierra, el que solamente ve con sus ojos terrenales, el único que, la persona que solamente quiere riquezas terrenales, el único que busca las riquezas terrenales, todo lo de la tierra, solamente el que tiene puestos los ojos en la tierra es un morador de la tierra, y sobre él, dice la Biblia, va a venir una prueba. Yo no quiero, ¿no? Por eso nuestro trabajo tendría que ser, ¿es qué? Nuestra ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque somos moradores de Sión, y Sión representa la iglesia. La iglesia es esa atmósfera, ese digámoslo así, como ese grupo, esa embajada del reino de Dios aquí en la tierra, en la cual tenemos que meternos para podernos ir. Amén. Entonces, mire, sí que ellos eran fieles, que habían sido fieles ahí a la palabra, por eso van a ser, ¿qué? Raptados. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de paciencia. A veces con qué alegría se recibe la palabra, pero a veces con tanta problema, tribulación, mucha gente desmaya, mucha gente hace caer la palabra de Dios, ¿sí? A tierra. Y no podemos dejar caer la palabra tiene que anidarse en nuestro corazón, no dejarla caer, no dejar aquellas promesas, aquello que leímos, aquello que recibimos, dejarlo pasar. Tenemos que esforzarnos en ¿qué? En guardar su palabra. Por eso el mismo Señor en Juan 8:51 decía, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sí? Entonces ya el Señor había hecho esa promesa. Pero ¿para quiénes? Para que él guarda la palabra. ¿Cómo así que no verá muerte? No conocerá lo que es morir. Yo no sé si a usted le gustaría eso. A mí me gustaría definitivamente no conocer esa experiencia nunca. Ojalá Dios nos permita tener ese privilegio de no conocer lo que es morir, sino que nuestros cuerpos sean transformados, cambiados en un abrir y cerrar de ojos, y podamos irnos con el Señor y vivir ya con Él toda una eternidad. Y bueno, más bien por allá que alguien me cuente cómo fue esa experiencia, pero yo prefiero no vivirla, ¿sí? Y ahí vimos, el ejemplo más claro, mire, está con Noé y Enoc en el Antiguo Testamento, ¿sí? Los dos fueron librados de un juicio, pero uno fue librado antes del juicio, del diluvio, y el otro fue librado, sí, salvo, pero en medio de una tribulación. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál grupo es que quieres tú estar? ¿Quieres ser librado antes o quieres ser librado, ahí sí como dicen algunos teólogos por ahí, en medio de la tribulación, ¿no? O al final de la tribulación? Eso sí ya cada uno decide, pero yo sí quisiera, hermano, irme antes, porque si esto te parece duro, si esta situación con el coronavirus, con la pandemia y este encerrón te parece duro y difícil, hermano, esto no es nada comparado con lo que va a ser la tribulación. Hermano, es que ahí, eso sí sería otro tema a tratar, todo lo que es la tribulación. Entonces esto no es nada comparado con lo que está por venir. Que el Señor nos ayude. Miremos ahora Apocalipsis 3:12. Ya vamos terminando. Miremos aquí cómo vamos de tiempo. Bueno, Dios permita que vamos ahí ya llegando al final. Apocalipsis 3:12. Dice ahí la palabra: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre es nuevo. Vea tan precioso. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Pensamos en aquella ciudad celestial que es la nueva Jerusalén, ¿sí? Y ahí dice el Señor que nos hará columna en el templo de mi Dios. Mira, a mí me sorprendió algo aquí tremendo, porque dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo no sé si usted lo ha visto ahí, pero a mí me parece tremendo, porque ¿cómo así que no saldré de allí? Cuando dice que nunca más saldrá de allí fue porque un día salimos. Entonces ahí nos está hablando como de aquello que se conoce como la precorporeidad. Antes de habitar en este cuerpo, nosotros estábamos con Dios. Nosotros estábamos en aquella morada, en aquel sitio, en aquel templo. Estuvimos ahí. Pero algo sucedió, algo pasó. Fuimos enviados aquí a este cuerpo. Y ahora el Señor está diciendo, ahora, al que venciere, yo lo voy a colocar como columna en el templo de mi Dios. Mire que es tremendo, porque ahora no solamente vamos a habitar, sino que vamos a hacer columna. Vamos a hacer columna en el templo, Dios santo. Y dice, nunca más saldrá de allí. Mire, precioso. O sea que allá vamos a volver. Por eso aquel Salmo 23 al final dice, a la casa, dice la Reina Valera, en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero si usted lee la Biblia de las Américas, ahí en la traducción dice, y a la casa de Jehová volveré. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un valle de sombra y de muerte. ¿Qué era qué? Era este planeta. Ese valle de sombra y muerte. Dice, y ahí estuvimos, pero no tenemos que tener miedo, porque dice, Jehová estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué fue? Dios nos pastoreó aquí en este valle. ¿Para qué? Para luego llevarnos y permitirnos volver a estar con Él nuevamente. ¿Sí? Fue como un tipo, hermano, llámelo de prueba, que nos tocó pasar. ¿Sí? A raíz de algo que sucedió, algo que pasó, un tipo de rebelión que pudo haber existido aquí en aquella precorporeidad. Y por esa razón nos tocó pasar por este valle. Pero, gloria a Dios, Dios nos ha dado una palabra de victoria, una palabra, hermano, que es como nuestra meta, y es volver allá, como templo, como columna, dice, como columna de Dios. Dice que la versión aramea, en ese verso 12, hay una versión que es la versión aramea de Apocalipsis, dice, y no saldrán de allí otra vez. Dice que no a volver a salir de allí, hermano, precioso. Mira el premio, mira el galardón. Miremos el galardón. ¿No será que definitivamente el esforzarnos en las cosas del Señor va a dar su recompensa? ¿No será que aquellas cosas a las cuales te estás negando no van a dar su fruto? Hermanos, si realmente supiéramos el galardón tan grande que nos espera, Dios mío, yo creo que nuestra búsqueda del Señor sería mucho más intensa. Yo creo que realmente, hermano, todo esfuerzo que hemos hecho no sería nada con lo que deberíamos de hacer para poder estar allá, porque estamos hablando de una eternidad. Yo no le estoy hablando de un tiempo en el que va a durar solamente unas vacaciones allá. No, es una eternidad por lo que estamos trabajando. Una eternidad, amado amigo y hermano. Bueno, concluyamos. Solamente para concluir, le quiero recordar las últimas cositas pues, que vimos acerca de la llave de David, ¿sí? Que es que nos abre la puerta a la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Para qué? Para aprender a adorar al Padre. Acuérdense que Él era adorador. Esta iglesia es la que será raptada, ¿sí? Reconoce su falta de fuerza y su debilidad, ¿sí? Sabe que solamente en el Señor está su fuerza. Sabe que solamente prendido de la mano de Dios es que Él va a poder lograr algo. Ese debería ser el pensamiento. Mientras seamos fieles en guardar la palabra en nuestro corazón, vamos a ser la iglesia arrebatada, librada de aquello que viene para este mundo, dice la Biblia, ¿sí? El amor de Dios en nosotros va a realizar la obra perfecta de la humildad en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a mantenernos humildes. Y la recompensa, si logramos vencer, es que vamos a hacer columna en el templo y nunca más vamos a salir de allí. Gloria a Dios por este tiempo.
Le bendigo a todo aquel que nos acompañó hoy. Espero de corazón poder volver a tener ese privilegio de que me permita llevarle esta palabra de parte de Dios. Por su misericordia, por su pura misericordia, hermano, estamos llevándolas por este medio. Nunca me imaginé que me iba a tocar a mí llevarlo por este medio, pero bueno, así son las cosas. Dios a veces nos lleva a que prediquemos donde haya que predicar y hacerlo de la forma que Él quiere que lo hagamos. Entonces le pido de todos modos perdón, disculpas por cualquier de pronto palabra mal pronunciada, por alguna cosa que de pronto se le haya escapado a uno. Por estos medios es bastante difícil, pero gracias por su paciencia y gracias por darme la oportunidad de hablarle de parte del Señor. Yo le invito a que oremos, que despidamos este tiempo en oración y que sea Dios acabándonos de hablar a través de su palabra. Que sea Dios glorificándose en su vida, en su familia, allá en su casa, y que esta palabra haya sido de bendición para su corazón. Que nos permita el Señor aprender de esta iglesia, Filadelfia, para poder irnos con Él, para la gloria de su nombre. Yo lo bendigo y bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por la palabra que has traído. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bondad, por tu gracia. Gracias por hablarnos, Señor, a nuestro corazón, Señor, Padre, con tu revelación. Padre, yo bendigo cada hogar, cada casa, Dios, que hoy se ha conectado aquí, Señor, por este medio. Cada persona que se ha conectado, Dios, bendícela grande y poderosamente. Habla a su corazón. Muéstrale, Señor, amado mío, lo que deseas y anhelas que cada persona comprenda. Sabemos, Señor Padre, que la revelación viene de ti. Nos declaramos necesitados, Señor, de ti. Nos declaramos, Señor Padre, bendito Dios, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada. Que sin ti, Padre, nada podemos hacer. Tu palabra misma dice que tú eres la vid, nosotros los pámpanos, que fuera de ti nada podríamos, Señor, hacer. Amado mío, yo bendigo cada familia, cada hogar y cada casa, Señor. Que seas tú acabando, Dios, de bendecirles, Señor Padre, a través de otra palabra, Señor, que les confirme, les lleves a través de todos los versículos que hemos leído, Dios, y que seas tú colocando siempre el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, que cada uno, Señor, te busque de corazón. Gracias por este tiempo, gracias, Señor Padre, te damos. Quedamos con tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Espero nuevamente poder contar con su presencia ahí en su casa a través de este medio el día jueves, Dios mediante. A ver si nos conectamos a las 8 de la noche. Le pido también perdón por los problemas que han habido de conexión. Estamos tratando de mirar a ver ya por este medio, este canal, a ver si mejora la transmisión y a ver si no tenemos esas situaciones que hemos tenido por el Facebook Live, que a veces se ha caído la transmisión, a veces queda muy lento, pero bueno, que sea Dios ayudándonos. Gracias por sus oraciones, le mandamos saludos a toda la iglesia, a todos aquellos conocidos, hermanos en la fe, consiervos, de parte de la pastora, de parte mía, y a todos los hijitos espirituales, que Dios me los bendiga grandemente, que Dios bendiga su fidelidad. Y bueno, esperando en el Señor, sigamos orando y que el Señor nos permita nuevamente poder volvernos a reunir. Si esta palabra ha sido bendición para tu vida, si sientes de que esta palabra puede ser también bendición para la vida de otra persona, te invito a que la compartas. Compártala ahí en tu Facebook, por las redes que tú dispongas, para que así de esa forma también llevemos la palabra de Dios a otros, ya que en este tiempo pues es el único canal de evangelismo que tenemos. Amén. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Quedamos en sintonía, nos vemos el día jueves, Dios mediante, si así Dios lo permite. Amén. Dios me los bendiga.